Pensar en John William Cook es pensar en un mundo de tensiones, en un mundo de dislocamientos, en un mundo de desacomodamiento de las cosas, en un mundo donde las cosas no estaban en su lugar, donde las cosas no se correspondían a las palabras que las nombraban, donde las tradiciones políticas y culturales buscaban en vano encontrarse en síntesis que no resultaban después posibles, ¿no? Tomo esta idea de la presentación que hace Daniel Sorín de su precioso libro John William Cook, La mano izquierda de Perón, donde leemos, este es un trabajo sobre John William Cook y sobre la síntesis posible que no fue, ¿no? Quizás una época, toda época, por supuesto que las épocas más convulsionadas y también políticamente más creativas, más que otras, pero yo diría, quizás toda época pueda definirse de este modo, puede definirse por las síntesis posibles que no pudieron ser, que habría sido bueno tratar de forjar y que no pudieron ser forjadas. Toda época padece algo del orden del dislocamiento, ¿no? del desacomodamiento, de la separación. Si me permiten una palabra que me gusta mucho usar y que tomo en préstamo de mi príncipe favorito, que es un príncipe de la literatura, es un príncipe de tinta, el príncipe Hamlet, que decía el mundo, el tiempo, la época, the time, le hace decir Shakespeare a Hamlet, mentando todas esas cosas con esa expresión the time, que es el tiempo, que es el mundo, que es la época. Esta época está siempre out of joint, fuera de quicio, desquiciada, dislocada. Pensar en Cook es pensar en ese dislocamiento, en esa tragedia constitutiva del tiempo que hace que las cosas nunca estén en su lugar. Tomo del libro de Miguel Maceo, El hereje, ¿no? También una idea parecida, porque uno podría decir, somos siempre herejes de las iglesias por donde vamos caminando nuestro camino en la historia colectiva. En el caso de Cook, dice Miguel, no era hereje de una iglesia, era hereje de dos. Era hereje de la iglesia marxista o comunista a la que pertenecía, pero a la que pertenecía siempre de un modo desacomodado, de un modo incómodo e incomodante, de un modo díscolo, y era un hereje de la iglesia populista o peronista a la que pertenecía también, y vaya si pertenecía con alma y vida, pero su alma y su vida eran la alma y la vida de un impugnador, de alguien que le pedía al dueño del mito, al dueño del nombre que estaba en el centro del mito mayor de la política argentina, general, explíqueme, general, dígame por qué usted está allá en Madrid si usted tiene que estar acá. También el general Perón estaba desacomodado, no solamente las palabras estaban desacomodadas de los cuerpos, sino que también los cuerpos estaban desacomodados de la historia, y en eso consiste siempre la historia, en ese permanente desacomodamiento, en esa permanente tragedia. Dijo Cook, en esa correspondencia tan famosa con Perón, que todos hemos leído, que es un documento fundamental de la política argentina del siglo XX, en la Argentina los verdaderos comunistas somos nosotros, los peronistas. ¿Cuánto se ha comentado esa frase formidable, que quiere decir las cosas no están en el lugar en el que tienen que estar o no les corresponden las palabras que las nombran? No era que el comunismo era el nombre del peligro y los comunistas no son ni un poquito peligrosos, y no era que nosotros pertenecíamos al mundo de la burguesía que el comunismo debería combatir, pero somos nosotros los que combatimos ese capitalismo y por lo tanto somos nosotros los que merecemos el nombre que en la historia argentina lleva otro. Ese permanente desacomodamiento de las palabras y las cosas, de los nombres y de las identidades, de los cuerpos y de las geografías, está en el corazón del pensamiento de Cook. Eso es lo que a mí muy temprano me enseñó a ver en Cook y después en su propia obra, una de las obras indudablemente más influenciadas por el pensamiento de Cook en el pensamiento político argentino del último medio siglo, mi amigo y maestro Horacio González, que falleció hace muy poquitos meses, hace muy pocas semanas, de manera que yo quisiera, si ustedes me permiten, querido Miguel, querido Daniel, aprovechar un par de los minutitos en los que estamos homenajeando sus preciosos libros sobre Cook, La mano izquierda de Perón y
El hereje, apuntes sobre John William Cook, me gustaría dedicar unos pocos segundos a rendir un homenaje al fuerte compromiso que tenía el pensamiento de Horacio González con la manera de pensar las cosas de Cook. Yo, una de las primeras cosas, hace una punta de años, hace 30 y pico de años que leí de Horacio, yo era un joven estudiante universitario y Horacio era un colaborador de esta revista extraordinaria, que era la revista Unidos, que leíamos muchos en los años 80 de la transición a la democracia, y en este número 11-12, un número doble de octubre de 1986, Horacio escribe un artículo que a mí me partió la cabeza, es un artículo absolutamente extraordinario, que se llamaba La revolución en tinta limón, ¿no? Aludiendo a la tinta simpática con la que están escritas algunas de las vastas cartas que componen la correspondencia entre Perón y Cook. La revolución en tinta limón es un análisis precioso del modo en que Perón, en que Cook, dialogando con Perón, funcionaba al mismo tiempo como un impugnador, funcionaba pidiendo razones, funcionaba interrogando al mito desde adentro del mito. No es posible vivir afuera de los mitos. Si hay algo que nos enseñó Horacio a lo largo de toda su vida y de toda su obra, solo como dos botoncitos de muestra tengo aquí sobre el escritorio: Restos Pampeanos, quizás uno de sus libros mayores, y el más cookiano sin duda de sus libros, que es su extraordinario Perón, Reflejos de una vida. En estos dos libros y en todos sus libros, releía días pasados La Crisálida, sobre la dialéctica y la metamorfosis como metáforas para pensar el cambio de las cosas en la historia. En todos sus libros, Horacio les enseña, no se puede pensar afuera del mito, pero tampoco se puede habitar el mito con el candor del creyente ingenuo. Al mito se lo habita, pero se lo interroga, se lo habita, pero se lo cuestiona. Si Perón es el nombre del gran mito de la política argentina del siglo XX, Cook es posiblemente el nombre de aquel que pudo habitar ese mito del modo más crítico, del modo más reflexivo, del modo más impugnador, pidiéndole todo el tiempo al dueño del nombre que diera cuenta de sus decisiones, que diera cuenta de por qué mandaba lo que mandaba, de que diera cuenta de por qué su cuerpo no estaba allí donde la historia lo solicitaba. Por eso me parece que pensar la época de Cook y a Cook como emblema de una época es pensar estos desacomodamientos. Termino, si ustedes me permiten, y ya muy rápido, citando por fin a Horacio. La palabra encarnada es el nombre de una hermosa compilación que hicieron María Pía López y Guillermo Corn en homenaje a Horacio. Apareció muy poquito después de su muerte, la venían preparando con el propio Horacio en los últimos meses, aparece editada por Claxo y es una compilación extraordinaria si uno quiere tener en 700 páginas ajustadas una primera idea, un resumen de una obra que es vastísima y que por supuesto no entra en 700 páginas, ni seguramente en 7000 tampoco, porque está hecha de muchos libros, de muchísimos artículos, de incontables intervenciones. Pero hay una que a mí siempre me gustó mucho y que Pía y Guille tienen el muy buen criterio de incluir en esta selección, que es un artículo largo de Horacio, ocupa 100 y pico de las 700 páginas de este volumen, que apareció en un libro que se titulaba La Nación Subrepticia, aparecido ya hace unas cuantas décadas. El artículo de Horacio se llamaba Fotocopias anilladas y se preguntaba, ¿qué es una época? ¿Qué es una época? ¿Cómo pensar una época? La época que a Horacio le interesaba pensar era la época de lo que Oscar Terán en su momento llamó los años 60, si podemos llamar así a los años que corren entre el golpe del 55 y el golpe del 66, para decirlo muy rápidamente, y allí Horacio situaba algunos nombres muy fundamentales. El nombre de Raúl Scalabrini Ortiz y de la revista ¿Qué?, el nombre de Oscar Mazota y de la revista Contorno, y el nombre de John William Cook. Y termina Horacio diciendo: una época es el ambiente de ideas donde todo el mundo está fuera de lugar, meditando involuntariamente en su exotismo. Precioso, siempre estamos un poco fuera de lugar y si somos intelectuales críticos, estamos fuera de lugar meditando involuntariamente en el propio exotismo, en la propia herejía, diría Miguel Maceo, ¿no? En una época todos son de algún modo trotskistas. La palabra trotskistas aquí la podemos poner entre comillas. La palabra trotskistas es una humorada. Se refiere en realidad al modo en que Raúl Scalabrini Ortiz, en la revista ¿Qué?, se refería a Cook y a su banda de trotskistas, ¿no? Y Cook en carta a Perón le dice: general, me dicen trotskista, a mí que soy peronista, bueno, no debería
preocuparse Cook por eso, si él es el que supo mejor que nadie que las palabras nunca se acomodan a las cosas, que los nombres nunca se acomodan a las identidades. Y Perón, que lo sabe, le dice desde Caracas o desde Madrid, tranquilo Cook, va a tener que pasar por muchas de estas, siempre le van a decir trotskista, porque hacer política en la Argentina es que en algún momento te digan trotskista. Todos somos un poco trotskistas, y por favor estas palabras, pongámosle todas las comillas humorísticas del caso, para aludir con ella a ese estar fuera de lugar, que es lo propio del intelectual crítico y del político revolucionario en toda época, que es lo propio de Cook, que es el modo por el que Cook nos enseña a pensar su época y quizás todas las épocas, también y en primer lugar la nuestra.